es un tema cotidiano, es un tema de todos los días, ¿no? El tema de los anestésicos locales es cotidiano, todos los días. ¿Aló, Amílcar? ¿Está normal? ¿El sonido está normal? Perfecto, sino que había leído el chat. Ya, gracias, ya no te molesto. Ya, entonces, decía que el tema del anestésico local es un tema cotidiano. Uno de los problemas al cual se enfrentan nuestros futuros profesionales o los nuevos colegiados, nuevos odontólogos, es cómo llevar a la parte clínica, cómo llevar a mi paciente todo aquello que he estudiado y he aprendido de una manera correcta dentro de la universidad, ¿no? Es decir, aquí ya cuando el paciente está frente a nosotros ya no vale el recordar cuál es la clasificación, cuál es la fórmula química, que también es importante, ¿no? Cuáles son las propiedades del medicamento, y si esas preguntas o esas inquietudes me las van a tomar o no en el examen, eso ya no es importante. O sea, lo que resalta aquí, lo más importante es si lo que le voy a aplicar, el medicamento que le voy a aplicar a mi paciente realmente va a dar resultado y qué resultado va a dar y qué complicaciones o problemas puedo yo tener. Entonces, este problema de la... busca acá. Y apunta acá. Y entonces decía, vamos a admitir a los nuevos colegas que están entrando, no somos más de 100 en este momento, y decíamos precisamente que este problema de la medicina, ya que estamos un poco en Semana Santa, empieza pues en los años, siglos atrás, ¿no? Durante la medicina medieval, por ejemplo, si hubiéramos hecho caso a esta recomendación, y se toman algunas lagartijas y escarabajos sucios, se cocinan y se calcinan en un caldero y se preparan unos polvos que son aplicados directamente sobre el diente para que el diente se caiga sin dolor. Pues bueno, son hechos para nosotros anecdóticos, históricos, ¿no? Pero que en realidad pasan a un nivel secundario. No estamos en una época científica en donde tenemos que aplicar medicamentos buscando el mejor resultado posible. La revolución quirúrgica en el siglo XIX empieza básicamente en esta segunda mitad del siglo, cuando se descubre Luis Pasteur la existencia de microorganismos y cambia ahí pues la connotación total de lo que se trata la medicina, la farmacología en general. Entonces aquí aparece el conocimiento de que ya existe alguien que está produciendo, algo que está produciendo esta enfermedad. Igual estamos en el coronavirus, no lo vemos, pero sabemos que hay algo o alguien. Es decir, pasamos de una época en la cual se creía todavía aquella teoría de la Edad Media, ¿no? En la Edad Media decía la teoría del flogisto, porque estamos enfermos, porque se están muriendo las personas, porque se ha infectado de flogisto. ¿Y qué es el flogisto? El flogisto pues no es nada, en realidad era una forma como los médicos incluso y las personas desde la Edad Media hasta muy entrada a la Edad Moderna, seguían creyendo. Entonces cuando aparece Luis Pasteur cambia todo, aparece el concepto de microorganismos, él descubre la existencia de bacterias anaeróbicas, y eso cambia por completo el panorama de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida. También es importante otros hechos durante la revolución quirúrgica, donde los odontólogos, ¿no? Los odontólogos pasaron por una época importantísima, ¿no? Porque pasamos a comandar, digamos, el ideario general, porque comenzaron a prestar atención a este personaje, este sacamuelas, ¿no? Este heredero de los sacamuelas, este heredero de los sangradores, ¿no? De los protomédicos, como se les llamaba aquel entonces, ¿no? Y comienza a aparecer pues un barbero dentista, ¿no? Que no era odontólogo, el persona, este señor Horace Wells, ¿no? Mal traducido como Horacio, que comienza a hacer extracciones dentales utilizando el protóxido de nitrógeno, ¿no? El gas de la risa. Y es a partir de aquí que cambia la historia, pues justamente, de la odontología, de la medicina en general. Se pasa de una etapa en la cual el paciente tenía que ser o drogado o debía ser emborrachado hasta los límites, ¿no? O aguantar simplemente el dolor para pasar a una etapa en la cual ya veíamos la posibilidad que esta sustancia, el protóxido de nitrógeno, podría producir un poco de analgesia, porque esa era la condición, ¿no? Ese era lo que producía el protóxido de nitrógeno. Entonces, posteriormente, ¿no? uno de sus discípulos, ¿no? Llamado William Morton, ¿no?
él sí fue un estudiante de medicina, justamente era un sacamuelas, ¿no? Un barbero, mejor dicho, y que se dedicó posteriormente al arte, ¿no? de ser sacamuelas. Entonces siguió los preceptos de su maestro, Horace Wells, fue a la universidad a estudiar medicina y ahí conoce al doctor Jackson, ¿no? Un farmacéutico muy conocido, muy importante dentro de la historia de los químicos farmacéuticos. Y es ahí donde descubre un gas que es el cloroformo. Y este cloroformo es utilizado por Morton primero para anestesiar a su perrito, segundo para convencer a uno de sus alumnos que se dejara colocar esta sustancia, o perdón, este éter, y posteriormente pues obliga a sus alumnos a que le apliquen el gas, ¿no? Para que el éter, ¿no? Para que él pueda después de algunos minutos despertar, ¿no? Y es así como sucede la historia de Morton, quien posteriormente escribe un libro en el cual se atribuye a él el descubrimiento de este gas, desconociendo que su profesor, el doctor Jackson, era quien había descubierto este gas. Y para colmo de males, lo que hace Morton es darle un nombre propio, ¿no? a esta sustancia. De tal manera, pues, que lo que finalmente, que le fue el nombre de leteón, ¿no? Que esta figura aparece en algunos escritos, algunos journals de la época, ¿no? Entonces, el leteón fue atribuido inicialmente a Morton, ¿no? Hasta su muerte, y después ya se descubrió, pues, esta farsa que fue hecho pública posteriormente. William Halsted, ¿no? Halsted en 1884 hace la primera demostración pública de anestesia troncular en la historia, y curiosamente Halsted no fue dentista, Halsted fue médico, fue inventor, ¿no? por ejemplo, la pinza mosquito llamada pinza de Halsted, eso es su nombre correcto, y fue él quien hizo la primera demostración pública exitosa de anestesia troncular, mal llamada troncular, que fue el nervio dentario inferior. Entonces, la historia de la odontología comienza a cambiar su curso cuando Halsted hace esa primera demostración pública, pero para ello tuvo alguien que inventar previamente, acá hay una inversión de fechas, alguien tuvo que inventar la jeringa hipodérmica, este fue Alexander Wood en 1853, y alguien tuvo que aislar el alcaloide de la coca, que fue Niemann, ¿no? En el año 1859, dando origen a la anestesia local, ¿no? Entonces, de esta época empírica, ¿no? Comienza el inicio, aparte es el inicio de la época científica dentro de la odontología, donde ya nosotros comenzamos a utilizar sustancias como los anestésicos locales, que dejaron de ser pues un producto meramente casero, ¿no? Para constituirse pues en un medicamento tal cual nosotros lo conocemos en estos tiempos. ¿Cómo se produce la anestesia? De una manera muy simple, ¿no? Justo para los futuros colegas recordarles lo que hacíamos en las aulas de clase, que el axón tiene en su superficie, ¿no? En su superficie una carga eléctrica ionizada, ¿no? Está simbolizada acá con los signos más y con menos. Esta polarización de la membrana, esta inestabilidad de la membrana es necesaria para que se... ¿Para qué? Para que vamos a hacer ingresar a la doctora Gloria Arellano. Bienvenida, Gloria, a nuestra conversación. Decía entonces que pongo de frente, no, de frente. Vemos a la membrana que está polarizada y que es necesaria para que se inicie el impulso nervioso. Y este impulso nervioso, cuando se transmite, determina en una condición, como vemos a la de abajo, posestímulo, donde la membrana pierde su polaridad, se estabiliza, y para volver a transmitir un segundo impulso nervioso, es necesario pues que la membrana se vuelva a polarizar, ¿no? Como se ve. Entonces, transcurre de una membrana polarizada a una membrana despolarizada o no polarizada. Y para que vuelva a polarizarse la membrana, pues tiene que haber algo, tiene que ocurrir algo. Y ese algo es la introducción, ¿no? El ingreso, perdón, del ion sodio dentro al interior del axón, ¿no? Vamos a ver un detalle adelante, ¿no? Entonces, las teorías, ¿cuáles son las teorías sobre el mecanismo de acción de los anestésicos locales? Lo vemos acá de manera rápida para recordarle también. Estas son algunas explicaciones que pasan por algunas preguntas del famoso ENAO, ¿no? Con el cual yo discrepo tremendamente, pero que me parece de todas maneras interesante porque los pone pues en atención a los colegas jóvenes y hace de que estén pendientes del estudio que de por sí es importante, ¿no? Pero lo importante entonces no es estudiar para el examen, no, sino es estudiar para nuestra vida profesional.
Decía entonces que existen hace muchísimos años dos teorías, ¿no?, respecto al mecanismo de acción de los anestésicos locales. Una es la llamada teoría de la expansión, que la vemos arriba. El ion sodio, el espacio que vemos aquí es un espacio que se encuentra a lo largo de los axones, ¿no? El axón tiene un espacio, está cubierto, perdón, por una vaina de mielina, una vaina de una proteína llamada mielina, que es más delgada o se ve interrumpida en mínimos espacios, así como si el axón fuera una salchicha, un hot dog, ¿no?, donde existen partes anchas y partes estrechas. Las partes estrechas son aquellas en las cuales esta vaina mielina es más débil y existe un espacio que se llama el canal del sodio, ¿no?, el nudo de Ranvier, perdón, ¿no? Y este nódulo de Ranvier no es un engrosamiento, sino bien ese espacio más delgado, a través del cual ingresa el oxígeno, ingresa los elementos nutritivos, y ingresa también una serie de minerales como electrolitos como el ion sodio y el ion potasio, para facilitar la respiración celular de las células nerviosas y otros tejidos y otras células que se encuentran ahí. Entonces, ¿qué sucede? Decíamos, voy a retroceder a la diapositiva anterior, ¿no? ¿Qué sucede cuando se produce un estímulo? La membrana pasa de, vamos a ver el puntero, ¿no?, y aquí de una membrana polarizada a una membrana despolarizada. ¿Qué tiene que ocurrir para que nuevamente esta membrana se vuelva a polarizar? Pues tiene que ocurrir que en el nódulo de Ranvier, por acá, ¿no?, aquí, ingresen los iones de sodio. Ingresan los iones de sodio y potasio para la famosa bomba de sodio y potasio. ¿Pero por qué es importante el sodio? Porque el sodio es quien vuelve a polarizar a la membrana y que le permite transmitir un segundo impulso nervioso. Entonces, hasta aquí todos los investigadores siguen de acuerdo en que el canal del sodio se cierra por acción o por efecto del anestésico local. Al cerrarse el canal del sodio, que es este espacio a través del cual ingresa el sodio, este electrolito, ¿no?, no va a poder ingresar y por lo tanto no se va a volver a polarizar la membrana. Entonces, al encontrarse la membrana despolarizada, no puede transmitir otro impulso nervioso. Hacemos nuestra cirugía, hacemos nuestra endodoncia, cualquier tratamiento, y el paciente no siente. ¿Por qué? Porque simplemente el impulso nervioso no puede ser transmitido, ¿no? Entonces, eso sucede comúnmente cuando se cierra el canal del sodio. Según la teoría de la expansión, entonces, el canal del sodio se cierra y el ion sodio, que tiene un mayor volumen que el ion potasio, no puede ingresar. Al cerrarse el canal del sodio no ingresa este electrolito y por lo tanto no se puede producir la repolarización de la membrana. En consecuencia, clínicamente no existe impulso nervioso, el paciente no siente absolutamente nada. Y según la teoría de los receptores, que vemos la figura de acá abajo, lo que hace el ion sodio no es producir una expansión, ¿no?, una expansión de las células que cierran el canal del sodio, sino lo que sucede es que se producen puentes, ¿no?, puentes moleculares, ¿no?, en ese nivel, que impiden también que el ion sodio ingrese y vuelva a polarizar la membrana. Entonces, sea cual fuese el mecanismo, ¿no?, lo cierto es que se produce una interrupción en el ingreso del ion sodio por el canal del sodio y finalmente se bloquea el impulso nervioso. Nos han enseñado en la universidad, para los muchachos, ¿no?, que existen dos grupos de soluciones anestésicas, ¿no?, los famosos ésteres y amidas, lo cual es medianamente cierto, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque en realidad lo que existen son dos núcleos moleculares, ¿no? Uno es el ácido palidroxibenzoico, que está acá arriba, un hexágono simétrico, y con enlaces covalentes alternados, y existe, como se ve acá abajo, el tiofene, cuya molécula no es un hexágono, sino es un pentágono, que tiene un radical azufre, o sea, un radical sulfidilo, en la parte más alta, que da la apariencia que la molécula es una casita, ¿no? Entonces, cuando decimos cuáles son los dos grupos de soluciones anestéticas, decimos los derivados del ácido palidroxibenzoico y los derivados del tiofene. ¿Quiénes son los derivados del tiofene? Tiene un único representante comercial, que es la articaína. Mientras que la mayoría de sustancias anestésicas históricas y actuales son derivadas del ácido palidroxibenzoico, de este núcleo. Lo que varía son los radicales. Y estos radicales que acompañan al núcleo del ácido palidroxibenzoico pueden ser ésteres o pueden ser amidas. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los dos grupos
¿no?, de soluciones anestésicas, los derivados del ácido palidroncibenzoico y los derivados del tiofeno. Si un paciente, cualquiera que tengan ustedes en la consulta, presenta una alergia, o antecedente de alergia a una lidocaína, ¿qué tendrían ustedes que hacer? Utilizar una anestesia que no sea de esa familia. Alguien le dirá la mepivacaína, ¿no? La mepivacaína también es de la misma familia. La única solución posible es la articaína, no hay otra. No existe otra alternativa. Eso en cuanto al núcleo, o sea, a la función principal, o al elemento principal, perdón, de este compuesto químico, ¿no? Acá vemos más de cerca la diferencia entre los dos famosos grupos. Acá sí estamos en la segunda subagrupación, donde los derivados del ácido palidroncibenzoico pueden tener un radical éster o un radical amida. Entonces, una de las preguntas que por ahí apareció en el último examen fue ¿qué medicamento podríamos utilizar en caso de que el paciente fuera alérgico a los derivados del ácido palidroncibenzoico? La respuesta es la articaína, ¿no?, que viene en una presentación comercial al 4%, ¿no? Y después vamos a explicar por qué 4%, por qué 2%, por qué 1%, ¿no? Los ésteres históricamente fueron los primeros en sintetizarse. Acá tenemos la cocaína, ¿no? Acá tenemos la benzocaína, que todavía existen algunos toques, ¿no?, en algunos anestésicos tópicos, ¿no? Y a las amidas, que son actualmente las que están en boga después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las más conocidas en el Perú son la lidocaína y la mepivacaína. En otros países, como Estados Unidos, Europa, utilizan la etidocaína, ¿no?, que es una de las sustancias de mayor uso en esos países, que no llega a nuestro mercado por ser comercialmente muy caro. Acá está entrando, vamos a dar ingreso a la doctora Valeria Chuquimés, ¿no? Acá todo queda registrado. Si llegan tarde, todo queda registrado, ¿no? Luego tenemos que recordar entonces los grandes grupos, los dos ejemplos, los dos grandes ejemplos de cada uno de aquellos grupos, ¿no? Desde la famosa tetracaína, que ya no existe, ¿no?, la procaína, que fue el gold standard hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta que aparece la lidocaína, ¿no? Y en el lado derecho, los fármacos que todavía se encuentran en el mercado. En nuestro medio solamente hay lidocaína y mepivacaína, con diferentes concentraciones, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Esto no es publicidad, ¿no? Lo que quiero llamar la atención aquí es lo siguiente, ¿no? En esta marca ESPE, que es una de las pocas que traen toda la variedad ¿cómo se llama?, de soluciones anestésicas en nuestro medio, encontramos una presentación S. Esta nomenclatura es internacional, ¿no? S significa special, ¿no? ¿Qué significa el término special? No es que sea especial. Lo que sucede es que tiene doble concentración de vasoconstrictor, ¿no? Es decir, en lugar de tener un 2% de lidocaína, perdón, en lugar de tener una concentración de 1 sobre 100.000, ¿no?, en partes, en el caso del vasoconstrictor tiene el doble, quiere decir que tiene una concentración de 1 sobre 50.000, está más concentrado el medicamento. Entonces, cuando compren esta presentación S, no es porque sea especial, ¿no? Algunos confunden, dicen, yo quiero, mi paciente o el cardiólogo recomienda una anestesia especial, eso es lo que es el paciente, es el lenguaje del paciente, no el lenguaje de un profesional. Lo que le está diciendo el médico es que utilicen una lidocaína que no tenga vasoconstrictor. Y si usted le pone una especial, le están poniendo al contrario, no solamente el vasoconstrictor, sino el doble de concentración del vasoconstrictor, ¿no? Y en cuanto a la presentación F, que también internacionalmente existe en nuestro medio, es tanto el silestezin de ESPE, que está en nuestro medio, como el otro son los medicamentos del laboratorio Francia, Ceptodont, ¿no?, que trae articaína y trae mepivacaína, mepivastacin, ¿no?, si mal no recuerdo el nombre. También tiene una presentación de lidocaína y tiene una presentación de articaína, ¿no? También guardan esta nomenclatura, aunque no viene al Perú la presentación F. La presentación F significa que en lugar de tener 2%, ojo, en lugar de tener la presentación F significa que en lugar de tener 2% de concentración de lidocaína, tiene 3%, ¿no? Entonces podemos
decir que acá sí hay mayor concentración del anestésico local, ¿no? Y en el caso de la mepivacaína, la concentración siempre es al 3%, y la mepivacaína nunca tiene vasoconstrictor, ¿no? Entonces, acá también ocurre un error, ¿no? Y esto se lo digo a los futuros colegas que están escuchando, que son su mayoría. Cuando necesiten utilizar un anestésico local sin vasoconstrictor, no vayan a utilizar la mepivacaína, ¿no? Porque uno ve en el frasco, ¿no? En la presentación dice, no contiene vasoconstrictor. ¿Pero por qué no tiene vasoconstrictor? Porque la mepivacaína como solución tiene un efecto vasoconstrictor intrínseco. Es decir, la mepivacaína es de por sí ya vasoconstrictora, ¿no? Eso es importante. Y el caso de la articaína siempre se vende, se comercializa en una concentración al 4%, ¿no? Esa es la presentación, no existe articaína al 5%, todas las concentraciones normales o comerciales de articaína son al 4%. Y saliendo de la odontología, pues existe una lidocaína al 5%, que le llaman lidocaína pesada, ¿no? Que es la que utilizan los anestesiólogos, ¿no? Cuando colocan anestesia raquídea, que es otra concentración diferente, en este caso, de esta sustancia. Entonces, teniendo claro respecto a concentraciones, respecto a ello, vamos a ver algo que también es importante. No es algo importante, es lo fundamental, ¿no? La forma como nosotros debemos administrar estos medicamentos. Y todo se basa en el peso del paciente. Recuerden, cuando hablábamos de antibióticos, ¿se acuerdan? En la universidad decíamos, los antibióticos deberían administrarse en todos los casos, muy en especial en aquellos pacientes jóvenes, niños, o en pacientes con enfermedades sistémicas, ¿no? Sobre todo como enfermedades hepáticas, renales, etc. Deberíamos necesitarlo según el peso del paciente, y para eso existe lo que los fabricantes llaman la dosis. La dosis es la cantidad de medicamentos, ¿no? Que el paciente debe, al cual el paciente debe ser administrado para conseguir un efecto, ¿no? Siempre nos dan un intervalo de dosis, en realidad es una dosis mínima y una dosis máxima. En el caso del anestésico local no existe el concepto de dosis mínima, porque lo que queremos es un efecto máximo posible, pero tiene que haber un tope de todas maneras, una cantidad máxima de miligramos por kilo en ese momento, ¿no? Acá no hay miligramos por kilo por día, pues no le vamos a dar el anestésico local durante todo el día. También tenemos que tener en cuenta que a veces esto es un poco engorroso, ¿no? Nos parece muy engorroso pesar al paciente y luego pedirle al paciente anotar el peso del paciente, o que se quite la ropa para pesarlo y darle la cantidad exacta. Entonces aquí hemos hecho una traducción, ¿no? a cartuchos, ¿no? Que me parece bastante sencilla, en donde se ve claramente las dosis o la cantidad máxima de cartuchos que podríamos administrar a un paciente. No les estoy diciendo aquí que a todos los pacientes le den, como dice acá, 13.8 cartuchos de lidocaína, ¿no? Lo que estoy diciendo es la cantidad máxima de esta solución que podemos utilizar en nuestros pacientes, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos en este cuadro una comparación entre arriba en la lidocaína con sinfenefrina, y nos muestra que en un adulto de 70 kilos, ¿no? Promedio, la cantidad de cartuchos, la máxima de cartuchos es solamente de 8 cuando no tiene vasoconstrictor, y hasta 13.8 cartuchos cuando utilizamos con vasoconstrictor, ¿no? Es decir, el vasoconstrictor cumple dos funciones: una, como dice su nombre, producir la vasoconstricción y prolongar el efecto anestésico, y la otra es disminuir el riesgo de toxicidad, ¿no? Y abajo vemos una comparación entre lidocaína y mepivacaína, donde observamos claramente que si a un paciente le vamos a realizar un procedimiento odontológico cualquiera y pensamos usar más de 5 cartuchos, no, la mepivacaína nunca va a ser nuestra elección, siempre va a ser la lidocaína o la articaína, ¿no? Pero, ojo, esos 13.8 cartuchos, esos 8 cartuchos, esos 5 cartuchos de esas soluciones, tiene que pasar también por la cantidad máxima, o sea, la concentración máxima de vasoconstrictor por cada cartucho. Entonces, el límite para colocar cartucho de anestesia no son 13 cartuchos, es menos. Y ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva.
¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Qué tiene? Si tomamos como referencia los vasoconstrictores y recordemos que de los vasoconstrictores casi el único que se ha quedado en el mercado es la epinefrina, ¿no? O adrenalina, que es lo mismo. Entonces, esta sustancia tiene una cantidad máxima de cartuchos. La dosis usual, si lo vemos en partes, es 1 por 100.000, quiere decir a una concentración equivalente a 0.018 miligramos, ¿no? Y cuando se encuentra con mayor concentración, le decíamos la famosa anestesia special, la S, contiene el doble de vasoconstrictor, que decir, estamos hablando de epinefrina, una concentración de vasoconstrictor de 1 sobre 50.000. En el mercado existen 3 presentaciones que no todas vienen al Perú. 1 sobre 100.000, que es la normal, la que la mayoría usamos, 1 sobre 80.000 y 1 sobre 50.000. Entonces hay que echar ojo al cartucho, porque ahí dice específicamente cuál es la cantidad de vasoconstrictor que contiene, ¿no? Lo puede tener en términos de partes, 1 sobre 100.000, 80.000, sobre 50.000, o puede tener en función de la cantidad de miligramos, ¿no? Que pueden ser 0.018 si es 1 sobre 100.000, o 0.018 si es 1 sobre 100.000, y 0.036 si es utilizando 1 sobre 50.000. Acá está. La dosis máxima de adrenalina en un cartucho de anestesia es 0.2 miligramos, eso es decir, 5 cartuchos o 5 tubos de 1 sobre 50.000. Si usamos sobre 100.000, estaríamos hablando de 10 cartuchos, ¿no? Es decir, la dosis, la cantidad máxima de cartuchos que podemos usar en un paciente, ¿cuál es? Según si nos hicieran la pregunta el día de hoy en un examen, la cantidad máxima de cartuchos que podemos utilizar es 10 cartuchos. ¿Quién nos limita? Si es que es lidocaína. No nos limita la lidocaína, nos limita el vasoconstrictor, ¿no? En el caso de la mepivacaína, no tomamos en cuenta el valor del vasoconstrictor porque no tiene vasoconstrictor, solamente tiene, en ese caso, solamente tiene mepivacaína al 3%, pero esta de por sí ya es una solución vasoconstrictora, ¿no? Algunas de las reacciones de toxicidad, no es alergia, estamos hablando de toxicidad, ¿no? A los anestésicos locales, y que comienzan a darse o comienzan a producirse cuando al paciente le aplicamos una cantidad de cartuchos cercana a la que hemos dicho que debemos usar como máximo. Entonces, atención a todas estas complicaciones secundarias, ¿no? o reacciones de toxicidad relacionadas con el uso de anestésicos locales por inyección, ¿no? por infiltración, ¿no? No nos referimos aquí al anestésico local de uso tópico, que es otra cosa, ¿no? En conclusión, esta primera parte, ¿no? Tenemos que recordar que para lograr el éxito en el efecto anestésico, debemos tener en cuenta la concentración del fármaco. Vamos a apagar este micrófono. Todos en un lado, a la izquierda, tienen el micrófono abierto, lo pueden cerrar, si no también lo puedo cerrar, aunque no me gusta mucho. Decimos que tenemos la concentración del fármaco, en otros también es posible modificar el efecto anestésico por una capacidad de difusión de las moléculas del anestésico. Entonces se refiere a que si el paciente tiene una infección, una inflamación local, el pH de disociación no va a permitir que el 2%, la molécula activa, ¿no? La parte activa de la anestesia, se separe de su vehículo y puede ingresar a través del canal del sodio y producir el efecto anestésico, ¿no? Eso hemos cansados ejemplos de que no se produce un logro del efecto anestésico cuando no existe esa condición. Eso también va de la mano con el pH de los tejidos, ¿no? Porque si tenemos una infección, una inflamación, el pH disminuye significativamente y entonces pues el efecto anestésico, la molécula no se disocia y por lo tanto no hay efecto anestésico. La mielinización y el diámetro de la fibra se refiere a que hay axones que tienen una capa de mielina más gruesa y otros más delgados, y los que tienen una vaina de mielina más grueso, los axones con vaina de mielina más grueso, lógicamente van a tardar un poco más en que se produzca el efecto anestésico, ¿no? O el efecto de la solución anestésica. Mientras que un axón que tiene una fibra más delgada, al contacto con un volumen de anestesia se va a producir más rápido el efecto porque
es menor el volumen o el grosor, en este caso, de la capa de mielina, ¿no? Los nervios o los axones motores tienen una bahía más gruesa, ¿no? A diferencia de los sensitivos que lo tienen un poco más delgada, ¿no? Por eso es que cuando cogemos un instrumento caliente, lo primero que hacemos es gritar, o perdón, soltar el instrumento y después gritamos, ¿no? Porque la transmisión del impulso nervioso es más rápido en la fibra nerviosa motora que en la fibra nerviosa sensitiva, ¿no? La vascularización va a estar dependiendo básicamente de qué zona vayamos nosotros a anestesiar, ¿no? Hay zonas que son más irrigadas que otras, ¿no? El efecto va a ser más rápido cuanto más irrigación haya, pero también va a ser más fugaz, ¿no? No es lo mismo anestesiar el piso de la boca, donde hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, que anestesiar, por ejemplo, qué sé yo, la zona del incisivo central superior, ¿no? Donde la cortical ósea y la cantidad de vascularización es bastante menor, ¿no? Relativamente menor. La liposolubilidad de las moléculas se refiere a que todas esas sustancias anestésicas, ¿no? Contenidas, el 2%, el 3% o el volumen que sea, de la solución anestésica es liposoluble. Por eso es que ingresa al interior del axón. Si la solución anestésica fuera hidrosoluble, no ingresaría, ¿no? O sería lipofóbica. Entonces, para que una solución anestésica, mientras más liposolubles, va a ser mucho más efectivo. En este caso tenemos que la mepidocaína tiene mayor liposolubilidad, por ejemplo, que la lidocaína, ¿no? Y además también tiene una mayor tendencia a la, ¿cómo se llama? Se me dio la palabra, bueno, a que se produzca el efecto de disociación, ¿no? Y finalmente la tendencia de la molécula a ionizar, que está de la mano justamente con esta propiedad.